¿Qué es la discapacidad intelectual? El concepto de discapacidad intelectual ha ido cambiando a través del tiempo, teniendo en cuenta el contexto o el espacio donde se encuentra inmerso el sujeto. Se han generado bastantes conceptos sobre este tema, como el retraso mental, la discapacidad intelectual, discapacidad cognitiva, discapacidad mental. Pero para el desarrollo de esta exposición hemos optado por trabajar el concepto de discapacidad intelectual. La discapacidad intelectual tiene tres características fundamentales que engloban este concepto. La primera son las capacidades. Son esos atributos que posibilitan el desarrollo adecuado del niño en la sociedad. Y la siguiente característica precisamente es el entorno y el contexto, es decir, los lugares donde se encuentra el niño, en donde puede socializar, puede interactuar, puede aprender, juega, vive, etc. Y la tercera característica es el funcionamiento. Esta característica es la relación entre las capacidades y el entorno, es decir, cómo el niño, a través de sus posibilidades, actúa dentro de ese ambiente determinado. Ahora bien, podemos hablar también del por qué se presenta la discapacidad intelectual. La discapacidad intelectual puede ser por causas genéticas o causas ambientales. Las causas genéticas se presentan por las alteraciones en los cromosomas. Un ejemplo claro es el síndrome de Down. El síndrome de Down se da por la alteración en el cromosoma número 21. Y las causas ambientales se dividen en 4 factores, como son los biomédicos, los sociales, los conductuales y los educativos. El primero, que es el biomédico, nos habla o se caracteriza porque hace relación con los factores o las causas genéticas. Nos habla de esas alteraciones que se dan en el transcurso del periodo prenatal, del postnatal y del perinatal. También nos habla el siguiente factor de las alteraciones sociales. Entonces, esas alteraciones sociales se dan por las relaciones familiares, las relaciones mismas que se tienen con la sociedad, con los agentes involucrados en esta. La siguiente son las alteraciones en las conductas, alteraciones conductuales. Nos hablan sobre los posibles comportamientos de las personas que se encuentran alrededor o que comparten con el niño, con el sujeto que se está desarrollando. Y por último, nos habla sobre unas alteraciones a nivel educativo. A nivel educativo nos señala varios factores como lo son la falta de apoyos, la limitación que se tiene en el nivel educativo. En la parte educativa también nos habla un poco sobre las explicaciones complejas o esas explicaciones difíciles que se le presenta al estudiante. Ahora vamos a hablar del pensamiento en las personas con discapacidad intelectual. Bueno, el pensamiento se relaciona con la adquisición de conocimientos y la formación de conceptos en la mente. La percepción, la memoria y la atención son parte de él. Los niños con discapacidad intelectual manifiestan limitaciones en estos procesos. Digamos, en la memoria se dan 2 funciones. Primero, que es el registro de actividades, y después su evocación. Ahí se presentan limitaciones para recordar la información registrada. En la atención se distraen con facilidad y experimentan periodos de atención breves. Hay 3 características que distinguen el pensamiento del niño con discapacidad intelectual. La primera es el egocentrismo. Todos sabemos que es propio del pensamiento infantil. Y sabemos, además, hace que el niño centre las atenciones en sí mismo, sienta que los objetos y el mundo de los demás giran en torno a él.
que parezca egoísta porque se apropia de los materiales, de los juguetes y no los comparte. Pero el niño empieza a centrarse menos en su propia actividad cuando ingresa a la educación preescolar, ya que juega, socializa, participa, pregunta y entonces abandona poco a poco el egocentrismo para conquistar la objetividad. El egocentrismo se prolonga en el niño con discapacidad intelectual. A veces se mantiene hasta la adolescencia. Esto presenta un obstáculo para que él se interese por aprender las letras, los números y otros conceptos, ya que al centrar pues sus acciones en sí mismo, difícilmente va a modificar su punto de vista para utilizar otro criterio que le permita resolver un problema, y esto hace que se dificulte mucho su aprendizaje. Otra característica importante es la impermeabilidad. Esta se deriva del egocentrismo y define las formas en que el niño con discapacidad intelectual se enfrenta al aprendizaje. Además, revela su dificultad de incorporar información nueva sobre el objeto de conocimiento y tener movilidad en su pensamiento. La última es la perseverancia. Esta se relaciona con el egocentrismo y resulta de la insistencia obsesiva por repetir comportamientos, lleva a que el niño haga siempre una actividad muy mecánica, muy repetitiva. Por ejemplo, el pegar bolitas de papel, las semillas en un dibujo, sobre letras o figuras, los trazar garabatos o seguir todo un modelo en una misma hoja. Esos trabajos mecánicos y repetitivos refuerzan las estructuras egocéntricas. Además de las características que mencioné anteriormente, también hay dos autores, Gallardo y Gallego, que determinan unas características generales de discapacidad intelectual en cuanto a su desarrollo y aprendizaje. Hay dificultades de percepción, en donde hay una dificultad para interpretar adecuadamente sus experiencias y también en memorizarlas. La perseverancia, en el momento de tener que solucionar problemas cotidianos, ellos tienden a adoptar comportamientos muy rígidos. Las dificultades de atención se muestran lentos en su aprendizaje. Hay conductas impulsivas, sobre todo si se ven contrariados en sus deseos. También hay otras dificultades que son la de regular sus propios pensamientos y acciones, la limitación para generalizar, transferir y aplicar estrategias ya aprendidas a situaciones y problemas distintos, la limitación en el mismo proceso de aprender. Hay una percepción borrosa, un conocimiento impreciso de datos, podríamos entenderlo de esa manera. Hay una cierta dificultad para orientarse en el espacio y una dificultad para ordenar sus sucesos. En la adquisición del lenguaje en el niño con discapacidad intelectual, García nos dice que la comunicación en lenguaje constituye uno de los aspectos más importantes a estudiar en esta discapacidad, dada su incidencia cognitiva, afectiva, de autoconcepto y relación con los demás y escolar. Por otro lado, Río María José dice que las personas con discapacidad intelectual constituyen un colectivo heterogéneo que se caracteriza por un desarrollo psicológico global extremadamente lento y no armónico. Esto quiere decir que en cuanto a la psicomotricidad, cognición, lenguaje y sociabilidad, evolucionan con lentitud pero a ritmos diferentes. El desarrollo del lenguaje de estas personas se puede determinar por un grado de afectación, ya sea el leve, el intermedio o el exageradamente grave, y los niños con síndrome de Down constituyen uno de los grupos de discapacidad cognitiva. La comprensión del lenguaje de ellos está siempre por debajo de lo normal. Siguen el mismo curso que los niños regulares, aunque más lento. La evolución del llanto y del balbuceo es muy similar a la de un niño regular, excepto durante los 2 o 3 primeros meses en que estos dos medios de comunicación prelingüísticos son menos frecuentes y menos matizados. El lenguaje en este niño no solo presenta un retraso, sino que los procesos de adquisición son distintos a los de la población normal. Las primeras palabras suelen aparecer entre los 2 y los 6 años, como puede que no aparezca en ninguno de estos dos casos. Existen dos categorías en cuanto a los sistemas de comunicación aumentivo y alternativo.
La primera son los sistemas sin ayuda, donde se utiliza el recurso de los gestos del cuerpo, donde se realizan acciones como señalar, mantener la mirada en un punto específico, usar la lengua manual y emitir sonidos que signifiquen algo para la persona con la cual se está comunicando. Los sistemas con ayuda, que es la siguiente categoría, nos indican que utilizamos precisamente mecanismos tecnológicos para que la persona logre comunicarse. Estos mecanismos tecnológicos tienen que ser llamativos, como por ejemplo dibujos, fotografías, imágenes reales, símbolos, signos. Ahí es donde nosotros hablamos de los pictogramas. Los pictogramas son un sistema de comunicación alternativo y aumentativo con ayuda, porque estos son imágenes que representan una palabra, una frase en muchas ocasiones, que los estudiantes pueden utilizar para iniciar una conversación. De acuerdo a esto, los estudiantes empiezan a generar una experiencia directa con estos mecanismos para poder como centralizar su conversación y adquirir el habla. Y existen unas ventajas en los sistemas de comunicación aumentativa y alternativa. Unos de ellos son contribuir a mejorar la comunicación y con ello evitar el aislamiento. También nos contribuyen a la formación de conceptos y así mejorar la discriminación lingüística. Pueden tener varios objetivos, como sistemas provisionales de comunicación, suplementos de lenguaje o un sistema de comunicación inicial. Permiten aplicaciones de estrategias, como por ejemplo, moldear con gestos y señas o apuntar hacia símbolos. Esto es importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por otro lado, están las desventajas de estos sistemas. Cuando el usuario se pueda comunicar hablando, esta modalidad será preferible a cualquier otra, y así el círculo de interlocutores es reducido, ya que se puede llegar a consolidar estilos comunicativos inadecuados, y entre ellos está el centrarse más en la forma que en el contenido. Y así se presenta la incapacidad de recibir o de interpretar un mensaje por parte de las personas que lo utilizan. Estos sistemas de comunicación no son habituales, ya que pueden ser caros por el hecho de la necesidad de adquirir equipamiento y entrenar personas para enseñar y recibir los mensajes.